Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Infraestructura al Derecho de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Hoy tenemos el placer de contar con la participación del doctor Omar Galvis, socio de la firma Nosa y Galvis Abogados. Omar es un abogado de amplísima experiencia en el sector infraestructura, algo más de 20 años asesorando empresas particularmente del sector privado. Y con Omar, Efren, Daimi, vamos a tener la posibilidad de hablar sobre mecanismos de solución de controversias en el sector infraestructura y también de mecanismos de prevención de controversias. Y para ese propósito nos acompañan unos muy buenos amigos, colegas del equipo jurídico, a quienes les pediría el favor de presentarse. Un saludo para todos, mi nombre es Daimi Fábregas, soy abogada senior de la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Un gusto poder compartir este episodio con ustedes. Muy buenas tardes a toda la audiencia, soy Efren Ordóñez y estoy a cargo de la coordinación de la Vicepresidencia Jurídica. Bueno, querido Omar, con este combo haríamos este conversatorio muy interesante contigo. Bienvenido y mil gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, muchas gracias a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, no solo por esta invitación. Yo quiero aprovechar en este momento de nuestra historia para agradecerle también a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, porque aparte de los muchos frentes que día a día aborda, hace una tarea más que pertinente, y es recordarle al país que sin el desarrollo de la infraestructura no hay desarrollo económico posible, y pues naturalmente sin desarrollo económico no hay manera de superar los retos enormes que Colombia tiene, tanto en superación de la pobreza como en redistribución del ingreso. Yo creo que la Cámara ha tenido un papel fundamental en recordarnos que la redistribución del ingreso versus la construcción de infraestructura es un falso dilema. Necesitamos ambas cosas y, si se quiere, esta en especial apalanca un país más equitativo, de manera que muchas gracias a ustedes, no solo por esta invitación, sino por el trabajo que hacen día a día. Mil gracias a ti, querido Omar. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos en diversos escenarios. Omar asesorando empresas del sector, concesionarios particularmente. Omar también nos ha acompañado en los eventos académicos que hemos organizado, en los comités jurídicos de la CSI, pero creo que vale la pena, Omar, que nos compartas un poco tu historia de vida profesional. Hace 20 años, un poco más, inicias a asesorar el sector de infraestructura. ¿Por qué llegas al sector de infraestructura? ¿Cuál fue la decisión que te movió a asesorar este sector en específico? En realidad nunca hubo una decisión. El primer jefe que tuve siempre me dijo que no me afanara en conseguir en qué especializarme, porque la vida lo especializa a uno. Entonces, si yo tenía algún interés en el momento en que terminé mi pregrado en Derecho, yo soy abogado uniandino, me gradué en el 2004, y en ese momento tenía una sola aspiración y era seguir enseñando teoría jurídica. Yo muy temprano, por una casualidad del destino, me volví profesor de introducción al derecho en la Universidad de los Andes, y el cuento es muy sencillo, y es que yo era el monitor y al principio de un semestre un profesor se fracturó un pie y entonces me pidieron dar la clase durante 15 días y estuve por cerca de más de 8 años. Empecé luego a combinar ese trabajo con el trabajo en una firma de abogados en la que asesorábamos sobre todo fiduciarias, y por vía de asesorar fiduciarias pues terminamos también asesorando concesionarios viales. El primer trabajo lo hice para una concesión de primera generación, que es la última de primera generación que queda hoy, está en su etapa de operación, por allá en el año 2005. Eso me llevó, obviamente, a complementar el estudio inicial que tenía sobre la base de una maestría en investigación en asuntos de teoría jurídica, con una especialización en legislación financiera, también en la Universidad de los Andes, luego una maestría en Derecho Privado en esa misma universidad, más recientemente una especialización en Derecho Tributario. Estuve yendo y volviendo a esa firma de abogados y el sector fiduciario también estuve
en una fiduciaria durante un par de años y a partir del año 2014 comencé una práctica independiente a través de la oficina NOSA y Galvis Abogados, en la que, como mencionas, principalmente nos hemos enfocado en atender clientes vinculados al sector de la construcción, tanto de proyectos inmobiliarios como de iniciativas de asociación público-privada, contratos de concesión en general y, digamos, más en específico en asuntos relacionados con vías y con aeropuertos. Eso, pues, por supuesto, lo que ha implicado es una práctica bastante variada, porque pues para nadie es un secreto que con este tipo de clientes la relación más importante es una relación de derecho público, es un contrato estatal, pero ellos son personas jurídicas de derecho privado. Luego sus relaciones con el resto del mundo, usualmente con su EPCista, con toda la contratación derivada que generan este tipo de proyectos, con sus financiadores, son relaciones de derecho privado. Entonces hemos mantenido un pie en la contratación estatal y el otro pie en el entendimiento de relaciones más típicas del derecho privado, obviamente mediadas por la autonomía de la voluntad en las estipulaciones, límite o más bien frontera que no existe o no se lee de la misma manera en el derecho público. Entonces, durante los últimos 20 años, aprendiendo de todo y aprendiendo de cada uno de los proyectos en los que participamos. Omar, volviendo atrás en esa experiencia académica tuya como profesor de introducción al derecho, probablemente tengas recordación de algunos mensajes especiales que quisieras dejarle en ese momento a los estudiantes que se empezaban a formar en el derecho. ¿Qué mensajes procurabas tú dejarles en ese primer semestre en una materia tan importante como es justamente introducción al derecho? Yo creo que la tarea principal de un profesor y además de un profesor de primer semestre es generar curiosidad en los estudiantes. Con el paso del tiempo es muy difícil acordarse de un contenido específico, pero recordar a alguien o a una clase que tuviera preguntas interesantes que generaran curiosidad no en el corto, sino en el muy largo plazo y que generaran el ambiente de estar permanentemente aprendiendo de cada una de las experiencias, yo creo que es como la tarea más importante de un profesor de introducción al derecho. En ese momento me favoreció mucho en esa tarea. En los Andes acaban de traer de Maastricht una metodología que se llamaba el Problem-Based Learning, que básicamente era eso, era tener inquietud, curiosidad, mantener una actitud de apertura y una ética del trabajo permanente sobre los problemas que se fueran presentando eh, para resolverlos, si se quiere, con el optimismo de que si uno aborda los asuntos con alguna metodología, muy probablemente encuentre respuestas y respuestas que además sean capaces de articular no solamente asuntos jurídicos, sino los incentivos propios de los negocios, las necesidades propias de los clientes. Entonces, más que contenidos, y en ese momento, pues una clase de introducción al derecho trataba de resolver las preguntas sobre qué es el derecho, cómo es el derecho, qué debería ser el derecho, pero más allá de eso, yo creo que el mensaje es curiosidad y curiosidad para los siguientes 20 o 30 años de ejercicio profesional. Muy buen mensaje y de hecho esta conversación se adentra en esa curiosidad, el estado del arte y qué podría evolucionar en materia de mecanismos para el tratamiento de los conflictos en el sector infraestructura. Obviamente vamos a hacer un barrido desde lo conceptual, pero también actualizar con las líneas jurisprudenciales qué está ocurriendo en arbitraje, qué está ocurriendo en amigable composición y qué podemos hacer aún más para mejorar el ambiente de la gestión de los proyectos en el sector de infraestructura. Entonces, seguramente con Efrén vamos a iniciar esa conversación. Doctor Efrén, adelante, por favor. Doctor Juan Carlos. Doctor Omar, es un gusto que nos acompañe en este espacio del podcast. Agradecerle por su disponibilidad y por siempre por atender el llamado de la Cámara.
Muchas gracias a ti. Doctor Omar, acudiendo un poco a su experiencia en el tema de solución de controversias, nosotros quisiéramos tener su opinión, quizás unas conclusiones principales en torno al tema del arbitraje y a la amigable composición, en este caso, en especial énfasis en la solución de controversias en el sector de infraestructura de transporte. Yo creo que tanto la una como la otra sirven para lo que sirven. Hay un dicho que dice que cuando uno tiene cabeza de martillo, ve clavos en todas partes. Entonces, cuando uno está muy comprometido en asuntos, por ejemplo, en materia arbitral, comienza a tener un sesgo y se vuelve proclive a pensar que todo en los contratos no solo es arbitrable, sino que debería terminar en una discusión de arbitramiento. Y lo propio con la amigable composición, que de alguna manera también cada uno ha tenido como una época en la que ha estado más de moda lo uno o lo otro. Creo que el arbitraje funciona y es indispensable para algunos conflictos muy específicos que implican discusiones de fondo sobre la distribución de los riesgos en los contratos estatales de concesión o en los contratos para construir infraestructura. Pero definitivamente tiene unas limitaciones muy importantes para resolver otro tipo de asuntos que también forman parte de la ejecución de estos contratos. Y déjenme contarles una anécdota pequeñita. Hace muy poco estuve con un exdirector de la ANI y le escuché decir que la cantidad de tribunales de arbitramiento que tenía en este momento la entidad, en alguna medida eran un indicador del éxito o del fracaso del sistema de concesiones en Colombia. Yo tengo un contrapunto a eso. Yo creo que al revés, lo que muestran es un sector vivo de negocios que están andando, que están evolucionando y que encuentran en la realidad variables que era imposible presuponer el día que se firmaron los contratos. Al revés, lejos de eso, de que eso signifique un indicador de éxito o de fracaso del sistema, es un indicador de que tenemos un sistema vivo con unos proyectos funcionando, con unos proyectos enfrentando unos retos enormes y con varios de ellos además acudiendo a las herramientas que están en el contrato. Pero hay una cosa que sí le concedo a quien me contaba esto, y es que tal vez habría controversias que no encuentran la mejor manera de solucionarse, ni los modos más costo eficientes, ni los mejores incentivos, ni para la nación, ni para los privados en el arbitramiento. Y es ahí donde yo creo que tiene un espacio muy importante otros mecanismos alternativos de solución de conflictos e incluso más allá de la frontera, que es una frontera de ley. Todos sabemos que los mecanismos alternativos de solución de conflictos pues son de creación legal y por más que queramos las partes no podríamos inventarnos algunos adicionales. Creo que hacen falta inclusive más mecanismos de gestión contractual que no solamente lleven a mecanismos de resolución de conflictos, sino de anticipación y de prevención de los mismos. Y creo que Juan Carlos ahí anticipaba en la introducción que el mundo también se mueve hacia allá. Entonces creo más bien en un abanico amplio de alternativas para que las mesas de trabajo a las que estamos acostumbrados quienes acompañamos los contratos de concesión puedan encontrar también cierres en el arbitramiento cuando es indispensable, en el amigable componedor para las controversias que se resuelven a través del amigable componedor, pero también a través de otros mecanismos que le permitan a los funcionarios públicos
mejores herramientas y un arsenal más grande de herramientas para atender el día a día de estos contratos y los puntos en los que, como es normal, contratista y contratante eventualmente tengan opiniones diferentes. Doctor Omar, retomando un poco ahí un par de reflexiones que su señoría hacía en torno a la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, voy a plantearle dos preguntas que a mi modo de ver tiene una relación especial con lo que ha definido la Corte Constitucional en varios precedentes judiciales. Y quizás parte de ese contexto me permite sacar unas conclusiones, quizás no puedo decir a priori, pero ya bastante decantadas en el estado del arte colombiano, y es que ciertamente la amigable composición pues, tiene estas características. Se trata de un mecanismo alternativo de solución de controversias. No ejerce función jurisdiccional porque así no lo prevé el artículo 116 de la Constitución. Es un instrumento que se considera del derecho sustancial propio, propio del régimen de los contratos. Y la decisión de los amigables componedores tiene efectos de transacción y únicamente, bueno, la Corte lo ha dicho, las decisiones del amigable componedor se pueden cuestionar a través de la nulidad y la rescisión. Cuando uno aborda la sentencia T093 del 2023, llama especialmente la atención las conclusiones de la Corte en torno a la cláusula escalonada. Y básicamente la Corte considera que esas cláusulas están permitidas dentro del ordenamiento jurídico colombiano, pero si la cláusula escalonada prevé instancias o instrumentos previos que se deban agotar para poder acudir al arbitraje o a los jueces, pues esas cláusulas no son vinculantes porque están estableciendo limitaciones o accesos o barreras de acceso a la administración de justicia. En esa línea, pues le planteo dos inquietudes especiales. La primera es, hay libertad creativa en el marco del principio de la autonomía de la voluntad de las partes para que las partes de un negocio jurídico puedan definir mecanismos o instrumentos de gestión contractual que ayuden a la prevención de la disputa. Esa es la primera. Y la segunda es ese artículo 13 que la Corte invoca, artículo 13 del Código General del Proceso, que la Corte invoca al momento de analizar la cláusula escalonada, es oponible en el arbitraje internacional, teniendo en cuenta que hay una discusión en el ordenamiento colombiano de si el arbitramiento no doméstico es o no función jurisdiccional. Entonces, en ese sentido van mis dos preguntas. Bueno, vamos entonces primero con la segunda pregunta. Esa pregunta me recuerda un artículo que escribí más o menos en el año 2013 o 2014 sobre constitucionalización de las relaciones contractuales privadas y en específico la manera como en sus diferentes ámbitos el derecho colombiano terminó con una incidencia grande de interpretación desde los principios y desde los derechos fundamentales. En ese momento mi exploración era sobre cómo algunos principios constitucionales fundamentales terminaban mediando y necesitando una articulación importante en las relaciones contractuales de entidades financieras. Pero me recuerda el tema porque yo creo que el artículo 13 del Código General del Proceso, en específico ese parágrafo tercero, que entiende por no escritas estipulaciones en las que se pacten barreras de ingreso a la administración de la justicia, aparte de ser una norma de orden público, yo creo que es una manifestación de cómo nuestro sistema jurídico termina privilegiando un derecho fundamental constitucional que es el del acceso a la administración de justicia, incluso con una limitación importante de la autonomía de la voluntad privada de quienes pactan uno u otro mecanismo como paso previo o escalonado para acceder al juez de los contratos. Esa norma fue examinada en su constitucionalidad, que fue obviamente declarada, y ahí la Corte yo creo que lo que terminó reafirmando es que las partes pueden acceder
al juez del contrato casi que sin limitaciones, sobre todo en el ámbito nacional. Ahora, y aquí conecto con la segunda pregunta, ¿un tribunal arbitral de arbitraje internacional tendría la misma lectura? Yo creo que no, y creo que es interesante ver el contraste. Creo que por otro lado, un panel arbitral en el arbitraje internacional privilegia en términos generales más la autonomía de la voluntad, de las estipulaciones entre quienes firmaron el pacto arbitral. El estatuto arbitral, como ustedes saben, tiene casi una decena de remisiones al Código General del Proceso. Esta mañana conté como 12, ninguna de este tema. Y en materia de arbitraje internacional, difícilmente encuentro argumentos para limitar la capacidad que tengan las partes de establecer mecanismos que anticipen o que resuelvan o que tramiten sus diferencias antes de acudir al tribunal. Muy bien, Omar. Daimi ha hecho una labor muy importante de investigación alrededor de los efectos de las decisiones de los amigables componedores. Y probablemente la primera reflexión que vale la pena hacer, Omar, es que la amigable composición tiene una funcionalidad y tiene una funcionalidad especial en el sector infraestructura. Contratos, por lo general, de largo plazo, inversiones importantes, con muchas variables y muchos riesgos que de ocurrir, impactan necesariamente el valor y el plazo para la ejecución del proyecto. Luego, en ese contexto, la amigable composición es un instrumento que la industria valora por ser eficaz, ágil y que resuelve de manera definitiva la controversia. Pero además tiene un efecto en, de alguna manera, tasar la obligación a cargo de la parte respecto de la cual el panel de amigables componedores declara una obligación, por ejemplo, de pago. Y entramos en el terreno de los títulos ejecutivos que se podrían conformar a partir de las decisiones de los amigables componedores, reconocido en las normas específicas del CEPACA. Entonces, sobre eso, Daimi quiere plantearle una pregunta para que la analicemos en esta oportunidad. Doctor Omar, bienvenido nuevamente. Excelente introducción, muchas gracias, Juan Carlos. Hay una sentencia del Consejo de Estado del 19 de febrero del 2024, sección tercera, subsección C, en la que se analiza un proceso ejecutivo donde una unión temporal demanda al Departamento de Antioquia. Y todo surge porque, obviamente, las partes celebraron un contrato de obra y, como es usual en los contratos, se presentaron diferencias técnicas. Las partes muy sabiamente deciden acudir a la figura de la amigable composición y el amigable componedor determinó que el Departamento de Antioquia debía reconocer a la unión temporal un valor de 3.800 millones de pesos. El Departamento de Antioquia aceptó formalmente la decisión del amigable componedor, le solicitó a la unión temporal un plazo adicional para el poder presupuestarse, para poder realizar el pago correspondiente, y también realizó una aprobación presupuestal para ese pago. Dicho pago nunca llegó, y por tal motivo, la unión temporal decide iniciar este proceso ejecutivo. A mí lo que me parece interesante, doctor Omar, es que en primera instancia, el tribunal acepta la excepción de falta de título ejecutivo presentado por el Departamento de Antioquia, fundamentado en dos argumentos. El primer argumento es que dice, es que para esa época, año 2006, en el que las partes acudieron a la figura de la amigable composición, la figura solamente podía ser utilizada por particulares y no por el Estado. Entonces, por esa razón, se presenta un objeto ilícito en esa acta. Esa acta adolece de objeto ilícito. Pero a mí me pareció aún más interesante el segundo argumento del tribunal, y es básicamente es que el acta, así lo llama el tribunal, o convenio de amigable composición, carece de los requisitos para que pueda decir que es un título ejecutivo, porque primero
no derivó directamente del deudor. Presumo yo, doctor, que se basaron en el artículo 422 del Código General del Proceso, que dice que la obligación tiene que ser clara, expresa y exigible y que tiene que provenir directamente del deudor o de una providencia. Pero adicionalmente también dice, el acta, si bien estableció la cifra exacta de cuánto debía pagar el departamento de Antioquia, no fue suficientemente clara en cuáles fueron las razones, motivos, conclusiones que los llevaron a tomar la decisión de que el departamento tenía la obligación de realizar ese pago. ¿Cuáles fueron realmente los fundamentos? Y por esa razón hay una falta de título ejecutivo aquí, la excepción es correcta. Entonces, en este contexto, doctor Omar, a mí me gustaría conocer su opinión. ¿Usted considera que los convenios, que el convenio, porque ese tiene un efecto de transacción, como muy bien lo pudo decir el doctor Juan Carlos, ¿usted considera que las decisiones de la amigable composición prestan mérito ejecutivo o, digamos que acertándolo más al tema del tribunal, usted considera o estima acertada la interpretación del tribunal al decir el título tiene que provenir directamente del deudor y no solamente eso, sino que tiene que ser muy clara la obligación, aún en este caso del departamento, teniendo en cuenta que primero dijeron, acepto expresamente que la decisión del amigable componedor y segundo, dice que también es una aprobación presupuestal. Entonces pareciera que también había como un título complejo, no solamente un título complejo. Esta fue mi manera de verlo, pero a mí sí me gustaría conocer su opinión al respecto. Obviamente, Omar, digamos, interrumpo simplemente para mencionar que el contexto de la sentencia, cuando se habla de que solamente es entre particulares, es anterior a la expedición del Estatuto de Arbitraje que habilita expresamente la posibilidad hoy de que entidades públicas con particulares o entidades públicas entre ellas pacten la amigable composición. Y sabemos, digamos, toda esa historia, que no creo que sea necesaria de repetir, de la interpretación jurisprudencial, sobre todo en el Consejo de Estado, sobre la posibilidad o no de que entidades públicas pactaran la amigable composición. Pero con esa precisión, obviamente, conocer su valiosa opinión. Perfecto, pues me parece que es una sentencia interesante. Naturalmente no puedo entrar en los específicos del caso porque no lo conocí, pero yo me apartaría de esa opinión al menos por las siguientes razones. Uno, yo creo que hace falta una mayor pedagogía, inclusive entre nuestros jueces, sobre la naturaleza misma de la amigable composición. Esa línea entre pensar que porque es un mecanismo en el que un tercero finalmente emite unas decisiones, eso lo convierte en una autoridad judicial y el entendimiento de que ese tercero finalmente no es más que un mandatario de las partes privadas o pública y privada que le encargan la solución de una controversia en específico, es una línea que se desdibuja con relativa facilidad. Yo no entiendo por qué, entre otras cosas, porque si uno mira la definición misma de la amigable composición, que es una definición legal, pues puede notar la diferencia entre lo uno y lo otro. Y si uno mira el artículo 116 de la Constitución, también puede notar que los amigables componedores no son autoridades judiciales, pero pareciera que en esa sentencia se confunden ambas cosas. Lo otro, pues como lo mencionaba Juan Carlos, más allá de que existiera o no una norma que de manera específica autorizara el pacto sobre amigable composición en los contratos estatales, las posibilidades que ofrecía la misma Ley 80 o incluso el decreto 1818 del 98 sobre que las partes en un contrato estatal acudieran a mecanismos alternativos de solución de conflictos, yo creo que planteaban la misma posibilidad de que en una controversia y que incluso a través de reglas jurisprudenciales uno pudiera llegar a la conclusión de que en efecto, antes del estatuto arbitral,
ya existían la posibilidad de pactar amigables componedores. Concedo el punto de que habría sido más claro si hubiera una norma que expresamente así lo estableciera, pero creo que las premisas al menos para dar la conversación e incluso la existencia de algunas decisiones judiciales en ese sentido hacen que tampoco fuera evidente que no se pudiera. Por otro lado, me parece un exceso, vamos a calificarlo de esa manera, considerar que porque el título ejecutivo no aparece suscrito de manera específica, en este caso por el deudor, entonces no existe. Creo que es un exceso en la interpretación de las normas del Código General del Proceso, porque, como lo mencionaba hace un rato, finalmente una de las dimensiones más importantes de los amigables componedores es que son mandatarios de quienes pactan el mecanismo y en esa medida, pues lo que están haciendo es sencillamente ejercer ese mandato. Y si uno lleva hasta sus últimas consecuencias las reglas sobre el mandato y el entendimiento de la amigable composición como un mandato, es muy difícil sostener al tiempo que el deudor no tuvo nada que ver con ese título ejecutivo. Y pues finalmente sobre la exigibilidad o la claridad de la obligación, pues habría que ver cuáles fueron las consideraciones específicas, pero lo mencionaban ustedes y es que si la propia entidad tiene una asignación presupuestal que por definición además es formal y el documento que recoge la decisión del amigable componedor además establece una cifra, pues creo que tuvo en ese caso que acudir al tribunal a un argumento demasiado fino y me parece frágil para seguir sosteniendo que allí no hubiera una obligación exigible, repito, sin conocer los específicos del caso. Creo sí, por ejemplo, digamos por el contrario, que eso manda un mensaje muy difícil para quienes confían en el mecanismo y para quienes lo pactan, porque uno lo que aspira con los mecanismos de solución de conflictos es que los resuelvan, no que los prolonguen ni que los lleven a instancias adicionales y diferentes. Y con la amigable composición, pues hay unas líneas ahí que se desdibujan con frecuencia eh, que haría bien la jurisprudencia en ir decantando, porque yo creo que hoy en día nadie discute que una transacción tiene los efectos que tiene de acuerdo con el Código Civil. Y si los efectos de la amigable composición son los de una transacción, no entendería uno por qué en la amigable composición sigue manteniendo discusiones que creo que ningún juez razonablemente informado tendría con un contrato de transacción puro y simple. Muy bien, doctor Omar. Esto último que usted menciona nos introduce la siguiente pregunta, porque resalto de lo que usted nos comparte el hecho de que la amigable composición se conciba para resolver una controversia. El artículo 59 de la Ley 1563 de 2012 define la amigable composición como un mecanismo de solución de controversias y dice adicionalmente que los amigables componedores obran como mandatarios. Y a partir de la concepción, digamos, doctrinaria de la amigable composición, de su historia, la jurisprudencia reciente se ha encargado de analizar qué hay en la amigable composición. Entonces dicen que hay varias figuras jurídicas para decir que el amigable componedor obra como mandatario conforme a los alcances del mandato que las partes del contrato le otorgan. Eso no deja de lado el hecho de que la amigable composición lo que pretende fundamentalmente es resolver rápidamente una controversia, con agilidad. Y con la tranquilidad de que a pesar de no ser una decisión de un juez, como ya lo hemos mencionado en esta conversación, sí vincula a las partes y define de manera, digamos, de fondo la controversia.
El efecto transaccional que el propio Estatuto de Arbitraje establece para la amigable composición hace necesariamente una remisión hermenéutica al Código Civil, particularmente al contrato de transacción. Y en las normas sobre el contrato de transacción se establece que su efecto es el de cosa juzgada de última instancia. Eso funcionalmente le da la tranquilidad a las partes de que la controversia está definitivamente saldada, está resuelta por el amigable componedor. Surge la inquietud de qué ocurre cuando una de las partes del contrato, la entidad pública o el contratista, en el caso de la mayoría de los contratos estatales de infraestructura, considera que el amigable componedor excedió su rol como mandatario. Hay una tesis que dice la única forma de enervar ese efecto transaccional es, conforme lo establece el Código Civil, solicitar la nulidad o la rescisión. Y hay otra tesis que dice que es posible que en el acuerdo de amigable composición se establezca que la parte que no esté de acuerdo con la decisión del amigable componedor pueda intentar revocarla o que se analice o se revise por un tercero, por ejemplo, un tribunal de arbitraje. Y se le asigna la competencia en la cláusula compromisoria al tribunal de arbitraje. Sobre la primera tesis hicimos una revisión jurisprudencial y realmente la mayoría de las decisiones de las altas cortes, Corte Constitucional y Consejo de Estado, va en línea de señalar que los efectos de la amigable composición son los de cosa juzgada de última instancia y que solamente se puede enervar ese efecto a través de la solicitud de nulidad o rescisión como lo establece el Código Civil, es decir, atacar la eficacia de la decisión del amigable componedor. Simplemente para la referencia, sentencia SU 091-2000, Corte Constitucional. Por el lado del Consejo de Estado tenemos la radicación 55104 del 11 de octubre de 2021, subsección B, y otra con número de radicación 52430 del 22 de noviembre de 2021, en este caso la subsección C. En su opinión jurídica, de cara a la seguridad jurídica del sector, de cara a la interpretación adecuada de las normas sobre la amigable composición, ¿sería posible que alguna de las partes solicitara la revocatoria de la decisión del amigable componedor para eliminar el efecto transaccional sobre la base de considerar que excede el mandato? Y simplemente con, digamos, este comentario adicional. El mandato es otorgado de manera plural, entidad pública y contratista al amigable componedor. Si el mandato es otorgado de manera plural, sería factible desde la teoría del exceso del mandato que solamente una de las partes que otorga ese mandato pueda decir yo lo revoco, independientemente de lo que considere la otra parte del contrato. Y esa posibilidad generaría nuevos espacios de controversia sobre los asuntos que decidió el amigable componedor, es decir, se extiende en el tiempo la controversia por cuenta de que no está definida completamente por la instancia del amigable componedor. Pues mira, Juan, yo creo que el principal reto con lo que se refiere a mecanismos de solución de conflictos en infraestructura es el tiempo, evitar que estos proyectos se paralicen, porque las demandas de agilidad en la financiación, en el cumplimiento de obligaciones financieras, en el cumplimiento de cronogramas de obra, no son las mismas que las prioridades que tenemos los abogados en nuestras discusiones. Una discusión como la que mencionas prolonga cualquier discusión con unos efectos nefastos en algunos casos en la ejecución de los proyectos. Y ahí, por supuesto que hay un desfase entre lo que necesitan los proyectos, el Estado, los financiadores, los EPCistas, los constructores de su mecanismo de solución de conflictos y el diseño normativo del mecanismo. Yo soy de la opinión
que perseguir la revocatoria del mandato o perseguir la nulidad de la decisión en la amigable composición por considerar que el mandatario excedió sus facultades, implica un indebido entendimiento de las causales de nulidad y de rescisión de los contratos en el Código Civil. Pero ese punto no es sencillo, porque también es cierto, y aquí me aparto tanto de la primera como de la segunda hipótesis, que nuestra propia legislación establece las reglas del contrato de mandato. Y en el contrato de mandato, pues un mandato que es excedido, en el punto en el que se excede, tiene un problema serio de oponibilidad. No, y ahí es una diferencia entre lo que uno quiere y lo que el sistema normativo admite. Quisiéramos mecanismos que resuelvan los conflictos con carácter de cosa juzgada. Para nosotros es inadmisible que después de gastarse el tiempo y los recursos que requieren un amigable componedor, uno termine en un tribunal de arbitramiento discutiendo sobre si el mandato fue excedido o no, pero creo que es una verdad de peso que la legislación sobre los límites que tienen los mandatarios y la inoponibilidad que genera el evento en el que exceden ese mandato propician esa discusión. Haría falta una modificación normativa o, si se quiere, una regla jurisprudencial para cerrar ese broche, pero mientras tanto, mucho me temo que tenemos que convivir con esa discusión, lo cual me devuelve un poco en esta conversación al punto en el que creo que mientras ocurre una reforma a esas reglas, digamos, legales, sí hay mucho que podemos hacer en cuanto a la innovación en mecanismos no solo de solución de controversias, sino de su anticipación, también a través de la gestión contractual misma. El tema de la anticipación que lo vamos a abordar ya en esta última pregunta de este conversatorio que ha estado muy interesante, doctor Omar, con sus luces, pero retomo un poco lo que usted menciona, la inoponibilidad. Naturalmente ocurre que alguna de las partes en una amigable composición no esté satisfecha del todo con la decisión del panel de amigable composición. Eso ocurre, como también ocurre en un litigio arbitral, por ejemplo. En el ordenamiento jurídico colombiano hoy no hay una instancia de revisión de un mecanismo contractual como es la amigable composición. Tampoco hay un desafío procesal consagrado en la normativa. Desde esa perspectiva, ¿cuál sería el mecanismo de salida si los mandantes plurales, entidad pública y contratista, consideran que la decisión del amigable componedor está excediendo los límites que le otorgaron en la respectiva cláusula? ¿Sería posible que la solución práctica es simplemente que las partes conjuntamente declaren que al exceder el mandato del panel de amigable composición, su decisión es inoponible y lo declaren, por ejemplo, en un acta y simplemente entonces la decisión no tenga efecto en ellas? Pues esa sería una solución práctica con un asunto práctico relevante, y es que si justamente hay una de las partes inconforme con la decisión, difícilmente lo que suele significar eso es que hay otra que no está tan inconforme con la decisión, y eso implicaría que un acuerdo en tal sentido fuera poco probable. Pero poniéndonos en el escenario en que uno consiguiera que finalmente se suscribiera un acuerdo en esa medida, yo creo que sí es una solución práctica, y tengo en el recuerdo una sentencia relativamente reciente
de la sección tercera del Consejo de Estado con consejero ponente el doctor William Barrera, en la que de manera específica dicen que eso no vincula, y no vincula porque cuando excedes el mandato, eso se convierte en una decisión no vinculante. Lo dice en las consideraciones, podrán decir que eso es obiter dictum, pero yo creo que eso está planteado allí. Ahora, la dificultad práctica tendría que ver más con la suscripción de ese documento por lo que mencionaba al principio, pero eventualmente esa creo que podría ser una salida que resuelva además el problema de irse a lo que sea que dure un tribunal arbitral tomando decisiones sobre este punto o incluso tomando la decisión de que no eran quienes tenían que pronunciarse sobre la materia. Hace poco hicimos un análisis de cuánto tomaba un tribunal arbitral y cogimos en la oficina una muestra de los últimos 20 o 25 tribunales arbitrales en infraestructura. No recuerdo el número exacto, pero estábamos hablando de un tiempo cercano a los 3 años, que es inadmisible en un proyecto de infraestructura entre suspensiones y avances de los tribunales arbitrales. Muy bien, Omar. Vamos entonces con el enfoque preventivo de mecanismos que hoy en Colombia no necesariamente son un estándar generalizado, pero que han ganado terreno en otras jurisdicciones. Hace poco, Omar, a propósito de un webinar organizado por la firma Benavides Mejía, también afiliada a la Cámara, conocíamos la experiencia del Perú en la aplicación de los contratos NEC de origen británico. Porque el tema de estos mecanismos de prevención de conflictos no puede, digamos, ponderarse aisladamente de una situación contractual un poco más estructurada. Y el Perú explicaba cómo los contratos NEC tienden a tener una aproximación, digamos, propositiva y no reactiva frente a la ocurrencia del riesgo. Y en esta conversación, incluso una funcionaria pública del Perú compartía cómo la extensión del riesgo en los contratos NEC no necesariamente se le asigna a una sola parte, por lo general la parte privada, porque esa parte privada va a tener que lidiar con el margen y va a tener los incentivos para preservar el margen del proyecto que está ejecutando. Sino que la propuesta de los contratos NEC es que, ocurrido el riesgo, las partes se ponen de acuerdo en quién va a asumir los impactos en costos y plazo. Y otro de los participantes en el webinar, experto en peritajes técnicos en materia de infraestructura, mencionaba que los contratos FIC, que son otra especie de contratos sugeridos estándar, cuyo origen es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, tienen tal vez un enfoque un poco más reactivo, en una asignación de riesgo muy clara y detallada desde el principio. Esto para mencionar que en ambos modelos de contratos se sugiere que haya la intervención de un panel de expertos, en algunos momentos emitiendo recomendaciones, en otro definiendo controversias. En Colombia ha habido pocas experiencias de paneles de expertos introducidos en contratos de infraestructura para hacer un tratamiento de las controversias, pero ha habido experiencias. ¿Tú consideras, Omar, que a la luz de normas de orden público en Colombia, lo que hablábamos al inicio de la conversación, artículo 13 del Código General del Proceso, la jurisprudencia alrededor de este artículo impide que por autonomía de la voluntad sea posible en un contrato de infraestructura pública, en un contrato estatal, introducir un panel de expertos, una junta asesora o el nombre que se le quiera dar por las partes, como una instancia de la gestión contractual para que emita recomendaciones que posiblemente sean
adoptadas por las partes del contrato. Claro, sin hablar de los otros desafíos que tendría esta figura, y es el entendimiento de los funcionarios encargados de administrar el contrato desde la perspectiva pública o la visión que tengan las entidades de control sobre el particular. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿tú consideras que hay alguna limitación a pactar en los contratos hoy en Colombia este tipo de figuras? Sí, yo creo que la limitación principal y casi que evidente es el artículo 13 del Código General del Proceso que mencionábamos al principio, y está en la imposibilidad de establecer prerequisitos para acudir al juez del contrato. Yo creo que en los términos que lo mencionas es perfectamente válido que las partes pacten instrumentos de gestión contractual encaminados a la prevención de controversias, pero en esa medida. Y creo que la clave está en lo que tú mencionas, y es que, pues, en primer lugar, no son mecanismos alternativos de solución de conflictos, sino mecanismos de gestión contractual que permiten abordar desde perspectivas más amplias y sobre todo interdisciplinarias, con la participación de técnicos, de financieros, y por supuesto también de abogados, estos problemas. En la medida en que además no sean prerequisito para acceder al juez del contrato, eso ayudará mucho a que sea muy difícil cuestionar la validez de una cláusula eh, como esta, pero además, en la medida en la que en términos generales las experiencias más eh, relevantes sobre estos mecanismos, y para ponerles nombre, sobre estos Dispute Review Boards, con independencia de que existen diferentes configuraciones, las más exitosas, y existen análisis al respecto ya, no en Colombia, pero sí en otros países, como en Estados Unidos, le apuntan a recomendaciones que no es obligatorio pedirlas, que tampoco son vinculantes, pero que permiten un abordaje más eficaz de las controversias entre las partes del contrato. Estoy seguro que con esos límites es perfectamente válido, pero a mi juicio además necesario que las partes en los contratos de concesión en particular cuenten con ese tipo de mecanismos de gestión contractual. Mencionabas tú el caso de Perú. A mí me asombra gratamente eh, el avance de la legislación y de los desarrollos del Perú, no solamente en materia de esos contratos NEC, sino como referentes, por ejemplo, también en normas de arbitraje. Eh, Añadiría yo, por ejemplo, y lo mencionaba hace un rato, que en Estados Unidos inclusive ya hay algunos estudios sobre la eficacia de los Dispute Review Boards que permiten establecer relaciones, o más bien correlaciones, entre una menor litigiosidad, un menor tiempo en la solución de los conflictos, por tanto un menor costo y un menor sobrecosto en la ejecución de los contratos cuando se dispone de paneles de expertos, como mecanismo además complementario a los mecanismos también de atención de los conflictos, el arbitraje, o para el caso de Colombia, la amigable composición. En síntesis, mecanismos complementarios que sean de gestión contractual, que no sean prerequisito para acudir al juez del contrato, y que permitan una perspectiva más amplia de abordaje de los conflictos, siempre permitirán salidas mucho más eficientes a los nudos que, como mencionaba, se generan en estos contratos de muy largo plazo y de distribuciones de riesgo complejas. Pues Omar, mil gracias por este espacio. La verdad que aprendimos mucho en esta conversación contigo. Elementos de juicio siempre en procura de
mejorar y evolucionar en estos temas tan importantes para la industria como la prevención y solución de controversias. A Amy, a Efren, mil gracias por acompañarnos también en este conversatorio y a ustedes los invitamos a un próximo episodio.